Específicamente estábamos incorporados a la universidad, de tal manera que mi título y mi mención me fueron otorgados por la UNAM a mucha honra. Pues es un placer tenerlo. Comentábamos aquí con nuestra audiencia. Nuestra audiencia son fundamentalmente alumnos, catedráticos y particulares también interesados en temas jurídicos con esta orientación administrativa, tributaria también. Comentábamos pues, esta obligación de contribuir al gasto público y damos una definición de contribución señalando que hay distintos tipos de contribuciones, un poco para ir planteando el tema de los fines extrafiscales de los impuestos, ¿verdad? Entonces decíamos, pues primeramente habría que distinguir entre aquellas contribuciones o, si quiere directamente, los impuestos que tienen una finalidad fiscal. ¿Qué es esta finalidad fiscal? Y en todo caso, ¿a qué denominaríamos después extrafiscalidad propiamente, ¿no? Que es eh, un poco amplio, un poco, pues yo diría hasta, hasta sin límites, ¿verdad? De lo que es extrafiscal. A lo mejor tratar de establecer qué es lo fiscal lo podemos hacer con ciertos lineamientos, pero ¿qué queda como extrafiscal? Pues diríamos quizá todo lo demás que no sea fiscal, ¿verdad? Eh, ¿Ha, Bien, ¿qué ha nos dado puede usted su decir? opinión, maestra? Si gusta, puedo manifestar una por mi parte. Sí, claro, claro, dígame. Los fines fiscales de las contribuciones, sabemos que en México existen cuatro, a nivel federal, a nivel local existen otros Ujú. posibles, a nivel federal existen cuatro, de acuerdo con nuestra legislación, la Constitución no lo prevé como tal, pero el Código Fiscal de la Federación sí, específicamente los impuestos, los derechos, conocidos en otras jurisdicciones como tasas, las aportaciones de seguridad social y las contribuciones de mejoras. En todos ellos, en concreto el fin fiscal de ese género de prestaciones públicas que se recaudan por parte de los habitantes o de quienes generan riqueza en una nación, en un país determinado. Me resisto a usar la palabra Estado, luego explicaré por qué si hay lugar a ello. Son para financiar el gasto público. Obligación constitucional, el fenómeno tributario es uno de naturaleza jurídica sustantivamente a mi juicio, desde luego económica, absolutamente política también, y en el actual estatus de la cosa histórica, asumiendo, lo expreso también bajo protesta, porque mucho, y ya insisto, si se da el punto, trataré por qué esto puede considerarse patraña en el Estado democrático, social y de derecho, que específicamente en muchas de sus circunstancias, extremos, ponderaciones y operación son estructuras de poder, de ejercicio de dominio, son instrumentos de dominio. Concretamente, existe la obligación, en el caso para nosotros los mexicanos, de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de la Ciudad de México ahora, Estado y municipio en que residamos, de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes. En concreto, esta obligación es estrictamente el fin recaudatorio que se constituye y define estrictamente como el fin fiscal de toda contribución. Suele, por la forma de ser de nosotros y generalmente por cómo operan las cosas en el mundo, la principal de todas en cualquier jurisdicción, la que constituye la especie de impuestos, dentro de todos los cuales hay una variedad enorme. Los fiscos de todos los países son extraordinariamente imaginativos y, Ujú. a mi juicio, y me hago responsable, en concreto, de voracidad infinita, interminable, Sí, sideral, universal. Y eso obedece a que, en particular, los tributos se generan para recaudar en las poblaciones
para el sufragamiento de los gastos públicos que siempre son infinitos. Sí. Y en concreto lo son fundamentalmente no solo porque la realidad económica, en donde los bienes que son necesarios para satisfacer las necesidades de seres que como los humanos tenemos en terrenos materiales y naturales de orden inconmensurable, lícitas, ya mucho en la actualidad en condiciones ilícitas, impropias, no cívicas, lesivas de la comunidad, incluso también son interminables, pero concretamente no solo por ello, sino porque en el manejo de la cosa pública, en la casa y en la cosa de todos, prevalece, a mi juicio, indignantemente, intolerablemente. Por eso me dedico a lo que me dedico, y usted también, Sí. Mi querido amigo Juan, también lo hace, defendiendo el derecho por razones de corrupción. Estoy convencido de que el gobierno, vuelvo a plantear mi excepción, bajo protesta solamente hablaría de Estado. El gobierno como elemento esencial de esa entidad, así conceptuada con tres elementos esenciales: población antes que nada, específicamente gobierno y territorio, en concreto es el peor en todos los estadios de la historia y en todas las jurisdicciones y en todos los sitios, hasta el más apartado del universo, el peor asignador de recursos que existe. No es nunca el mejor operador de los recursos públicos, sobre todo cuando se entiende que materialmente de lo que se dispone son de bienes, de recursos, de dinero, de naturaleza, bienes de naturaleza patrimonial, derechos de naturaleza patrimonial, no propios. Es muy fácil administrar mal lo ajeno, debería ser al contrario, todo buen Sí. padre de familia lo sabemos, todo buen hombre, y por hombre me refiero, sin entrar en tonterías políticas de mal uso del castellano, a cualquier humano, decentemente dilapidados, indebidamente atribuidos, específicamente mal administrados, y lo peor de todo, objeto del latrocinio público. Y aquí, ahorita en México, continuamos viviendo, yo no sé si ustedes se encuentran cómodos, yo estoy sujeto a una perenne indignación, espero no perder jamás la capacidad, un desasosiego generalizado, viendo lo que en la escena pública ocurre, cuando en particular gobernantes, comillas, los denominaría de otra manera, pero estoy en un medio público y no puedo usar las expresiones ni los vocablos verdaderos que quisiera, al cargo de, comillas, gobernarnos, no seamos ingenuos, de expoliarnos, de robarnos. El fin fiscal de las contribuciones es sufragar por parte de la población el gasto público. Y con ello se abre un universo sobre el que podemos discutir si usted gusta. En el caso, ¿qué es lo extrafiscal o parafiscal? De acuerdo con la doctrina, de acuerdo con la jurisprudencia de distintos países democráticos desarrollados sobre esto, propiamente lo que no es estrictamente vinculado con lo recaudatorio. Propiamente se vincula con aquello que tiene que ver con lo que las constituciones de los países modernos, sobre todo los democráticos, y no quiero entrar aquí en disquisiciones que tengan que ver con la Sharia y temas de orden islámico, No, confesional sí, o de no, otra no, no, naturaleza, no. son los propósitos, misión o misiones, objetivos de los entes estatales, entendidos aquí sí como países, en función de sus propias realidades históricas, sociales, políticas, económicas y de idiosincrasia particular. Lo extrafiscal es lo que se vincula con cuestiones de orden económico, con origen tributario, pero que estrictamente no pretenden ni propenden a sufragar, estrictamente hablando, el gasto público, sino a prestar servicios, satisfacer objetivos, estimular actividades o conductas, desalentarlas, auténticamente acabar con ellas,
por razones de determinación de naturaleza pública. Es lo Y, que podría decir. Y podemos aquí ya y dentro de lo empezar a abundar. extrafiscal, pues estaríamos hablando que se utiliza la herramienta para cubrir esos fines fiscales, la herramienta de lo tributario, la herramienta de contribuciones entre otras instituciones. Es de ese modo, ¿verdad, Habla maestro? usted con toda precisión. Ahora bien, aquí tenemos algunas dudas. La fiscalidad está sujeta a principios constitucionales. Sí. Ahorita nos gustaría que nos platicara qué principios constitucionales y la pregunta en específico sería que nos platicara si esta parte extrafiscal respeta o debe respetar siquiera esos principios constitucionales. Si no lo hace, ¿cuál ha sido su experiencia, maestro, al respecto? Gracias. Bueno, pues entra usted a saco en el problema sustantivo. Yo, para centrar esto, quisiera tal vez hacer una referencia que nos sitúe de manera apropiada en el nodo central de la cuestión. No sé si el tiempo ha de alcanzarnos para llevar esto a cabo. Podría intentarlo de manera extremadamente breve, pero no voy a eludir la pregunta. El problema fundamental resulta de que estrictamente la Constitución, al establecer la obligación de nosotros los mexicanos de contribuir para sufragar el gasto público, abrevia en terrenos de gobierno federal, así como estadual y en lo que ello tiene que ver de orden municipal o de alcaldías que se asimilan ahora en la Ciudad de México. Ya la Constitución nueva de esta entidad federativa ha entrado en vigor apenas. En el caso, tiene que ver justamente con la necesidad de observar la perspectiva constitucional relativa. No estamos obligados los mexicanos a contribuir para sufragar los gastos públicos porque se trate de cualquier cosa que alguien imagine que gasto público significa. Dicho, respondo lo que digo. Esto es lo que yo pienso. Toda directa responsabilidad de mi parte. En forma sencilla, sobre todo para aquellos alumnos que tienen la gentileza y categoría y bondad de escucharnos. Vivir en sociedad, civilizadamente, los humanos que tenemos la posibilidad, todos, de contar y contamos con aspiraciones, con propósitos de vida, con estructuras personales íntimas, familiares, relacionales, en función del trabajo, en función de la actividad profesional, en función de la actividad productiva que desarrollemos o inútil. Y aquí no me resisto a soltar una crítica bajo el pretexto del derecho humano así entendido y a mi juicio, en fin, esto requeriría uno, dos o tres programas tal vez al respecto, mal entendido del libre desarrollo de la personalidad, el deseo libre de cualquier individuo de sujetarse a la ingesta o administración de alucinógenos, de cualquier tipo de sustancia psicotrópica específica, marihuanos, pues, Sí. Y en concreto hacerlo por razones lúdicas y devolverse un inútil y una carga para sí, para los suyos y para la sociedad y para los contribuyentes que hemos de mantener a esos inútiles. En fin, bajo el pretexto incluso de la existencia de derechos humanos, todos los individuos tenemos fines lícitos, naturales, normales, creativos, productivos, de altura aspiracionales a lo espiritual, a lo alto, a lo incluso religioso, deidificante, y también tenemos, por nuestra naturaleza caída, tendencias a cualquier cosa que sea justamente lo contrario. Bueno, en esa virtud, entendiendo concretamente que las libertades individuales pueden y deben coexistir, colisionando o no, en una relación posible de convivencia, la civilización exige la necesidad del derecho y exige de manera natural la existencia de una estructura que en efecto gobierne
y que en el caso particular lo haga en condiciones modernas, en condiciones sensatas, en condiciones democráticas, sin entrar a todo el tema de democracia que requeriría todo un curso a lo largo del año, en el caso específico de normas que se respeten. Y esas normas que se respeten han de estar primero establecidas en la Constitución, que en concreto como determinaciones aspiracionales o de propósito de un país y de una institución nacional determinada, han de poder conseguirse. Pero para que éstas sean posibles requieren de la existencia de leyes que las reconozcan por parte de las estructuras gubernamentales propias en ejercicio de la rama legislativa del gobierno, que han de hacerse cumplir por la rama ejecutiva del gobierno y han de poderse juzgar en razones concretamente de colisión por la rama judicial del gobierno de que se trate. Eso dicho, de suyo implica la existencia de mil y una, lo digo coloquialmente, necesidades a las que en particular, en términos de historia, pues las cosas nos han llevado a un avance que hay que comprender. Se dice que el primer tributo con finalidades extrafiscal propiamente nació en Grecia, en la antigüedad clásica, en donde en particular este se constituía por tasas, por denominarlas de alguna manera, por cargas de naturaleza aduanera, en función de las cuales las polis griegas evitaban que ingresasen a sus territorios cosas que no querían, mercancías que no deseaban, cuestiones innecesarias para ellos que implicaban una dificultad en su vida. Esto crece en términos de historia para llevarnos de la mano a la realidad romana, clásica. Un ejemplo para entender extrafiscalidad, y no sé si vayamos a agotar el tema. Sí, no, en el caso particular, tengamos en mente que existió una ley, Paolia, si la memoria no me falla, en donde en particular se estableció un tributo romano en la polis propiamente y en el imperio también, para evitar, no para recaudar a efecto de sufragar el gasto público, porque fundamentalmente el gasto público de los romanos, siendo tan poderosos, se sufragaba por las cargas tributarias que imponían a sus conquistados, sino para evitar el celibato. Hubo una época en Roma, qué curioso, donde en concreto los célibes eran muchos en proporción a la población que se requería, y en consecuencia los romanos natos eran pocos, y en consecuencia el gobierno de la polis romana decidió concretamente castigar con tributos a aquellos que no se casasen, de tal manera que no procreasen romanos, romanos naturales. Este es un ejemplo típicamente extrafiscal, y la ley se cumplía. En concreto se cumplía. Así que, bueno, pues algunos, en lugar de parar ahora la figura de San Antonio, estarían encantados, o algunas podrían estar encantadas, si no han encontrado su media naranja, de que aquí se impusiera un tributo que en concreto obligase a contraer matrimonio, como existe en algunas naciones nórdicas desarrolladas, en donde específicamente el gobierno auspicia la generación de familias con recursos públicos derivados de tributos. La extrafiscalidad es un mundo muy interesante. Llegamos al medioevo, en donde los señores feudales, al tener poder sobre sus propios territorios, tenían ejército propio, tenían población propia, tenían dominios propios, no colaboraban en principio con la corona. No había en aquellas temporadas, en aquellas ocasiones, en aquellos tiempos, ideas como tales de naciones, lo cual resulta, una vez que se constituye el Estado moderno, estamos hablando ya de los siglos XVI, 1500 hacia adelante, en donde en particular la existencia específica de estados en donde se produjeron fenómenos distintos, desde el absolutismo monárquico hasta propiamente luego el constitucionalismo democrático, liberal, déjenme decirlo así, llegando incluso a degeneraciones como las totalitarias de principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, Rusia, China, en fin. En concreto, motivaron el que existiera ya la inteligencia de una organización que se estimara propiamente estatual,
estadual unitaria, en donde había un gobierno que en particular no solo necesitaba sufragar sus propias naturalezas financieras, sino las necesidades ya de un todo que antes no se concebía. Sí. Y en esa virtud, específicamente los fines de sufragamiento de esa serie de necesidades distintas de lo que es propiamente mantener a un país como tal, eran estrictamente extrafiscales. Subvención a los pobres, subvención a las viudas, subvención a la economía, etc. De allí, llegando a las épocas, y haré una abreviación, no me he resistido a ello, al mercantilismo, en donde en particular materialmente lo que prevalecía era ya la inteligencia de países distintos con economías diferentes que tenían que protegerse y en donde ciertas medidas tributarias permitían ello, destacando en concreto las aduaneras. Esto provocó muchas problemáticas de revoluciones modernas de suyo, por injusticia social no satisfecha por los gobiernos que en concreto acumulaban poder y no satisfacían a la población, en donde empezó a pensarse que en efecto lo extrafiscal era necesario de forma ineludible. Las barbaridades acontecidas, inclusive donde se hace crisis en Primera Guerra Mundial, llevan a la existencia propiamente de un constitucionalismo que en estricto rigor crea sistemas de derecho modernos, no solo ad internum en los países, sino en el entorno internacional. Después de la crisis que en concreto se produce, a propósito de la Primera Guerra, nacen ya teorías económicas bien precisas. Las del liberalismo económico, en donde Adam Smith fundamentalmente se utiliza como el prototipo de pensador, que postula que el gobierno debe existir, pero debe existir para no meterse. El laissez-faire, laissez-passer. En concreto, para crear condiciones de desarrollo y de seguridad en donde sean los individuos los que interactúen en ejercicio de sus libertades dentro de un orden público mantenible y en el caso económicamente produciendo los recursos que a ellos mismos y a los demás han de beneficiar. Esto produce en efecto problemas y en particular se evoluciona económico, políticamente y jurídicamente también al keynesianismo. En el caso particular, John Maynard Keynes es tenido como el autor de lo que postuló la era del bienestar económico. Recuerden aquella frase propiamente keynesiana en donde él discutía y postulaba que el endeudamiento público no era malo, que los gobiernos en concreto para satisfacer necesidades sociales públicas y en concreto para conseguir que se materializaran propósitos de desarrollo económico generalizados, era lícito no solamente establecer tributos que lo permitieran, sino en el caso generar recursos al gobierno de todas las fuentes posibles. ¿Y cuáles son las otras? Inflación, endeudamiento. Lo dice usted, doctora, perfectamente claro. Y en el caso Keynes decía, efectivamente la contracción de deuda pública no es mala. Eventualmente tendrá que pagarse. Aquí digamos los paréntesis. Todo adeudo público se paga públicamente. Toda deuda pública se paga, no por los políticos rateros, se paga por nosotros, por el pueblo que contribuye. Pero Keynes decía aquella famosa frase, pues sí, podremos estar endeudados, por lo pronto hemos de generar bienestar social, porque eventualmente en el largo plazo todos estaremos muertos. Entonces, bueno, pues sí, el costo ser, exacto, qué egoísta. Bien, estamos ahora ya en el estado social, en el estado protector, en el estado que adopta, y digo estado bajo protesta, en los gobiernos que adoptan un papel protector que, digámoslo claro, es intervencionista. El intervencionismo del gobierno en la economía, bajo el pretexto o con la razón que hemos expresado de subvenir a toda esa serie de necesidades de orden público, es lo que da sustancia moderna a la entelequia, al constructo extrafiscalidad, específicamente a la tensión concreta con recursos de orden público extraccionados de la población para satisfacer necesidades, propósitos públicos, desideratum constitucionales
que no son solamente el mantenimiento del gobierno, ni de la casa, ni de la cosa de todos. Y concluyo. Yo postulo que el gasto público es el que se ejerce con recursos públicos derivados de los tributos y de las otras fuentes de financiamiento, preferiblemente lícitas de cualquier gobierno, para prestar servicios públicos. No todo es gasto público, voy a poner un ejemplo. Sí, ¿no? Para prestar servicios públicos que permitan dar satisfactores públicos que conduzcan al bien social. El fenómeno tributario no es uno que constituye un fin en sí mismo. La recaudación no es un fin en sí mismo. No, claro que no. Los que pagamos tributos lo hacemos constitucionalmente obligados, bajo el entendimiento de que esto lo realizamos para que se produzcan recursos públicos, que se ejerzan en verdadero gasto público, insisto, que produzca bienes y servicios públicos que den como consecuencia el bienestar social, el bien común. Ese es el fin último de la contribución. Y en su momento, bueno, claro, con la reserva, porque ya nos ha apuntado varias veces, de esta institución que se llama Estado, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? No entraremos ahorita en el tema y si de quiere lo y nos es, da pero, tiempo, le entramos, porque en concreto lo hago efectivamente bajo protesta. Yo ahorita sí, no, explicaría se por qué. preocupe. Estado en el más. sentido de la institución política, jurídica y económica que se usa como instrumento de dominación. Y Juan sabe muy bien que eso me revela con B, no con V. Sí. Me opongo, me provoca erisipela. Específicamente el gobierno debe servir al pueblo, no el pueblo al gobierno. Y esto está al centro de la discusión de la extrafiscalidad. ¿Por qué? Porque estamos en todo caso hablando de gobiernos que intervienen, y de gobiernos que intervienen no necesariamente o no comúnmente para bien. Sí, no necesariamente, digamos. Y expliquemos, si lo hacen para bien de los que disponen del poder. Este es un tema, todo está vinculado. Somos una entidad orgánica como los cuerpos humanos. En concreto, esto está vinculado con todo aquello que antes tocamos de soslayo. Democracia, buen gobierno, necesidades humanas, recursos públicos, objetivos lícitos, estructura constitucional, organización de derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Es un término extremadamente rico y extremadamente peligroso, porque concretamente en países como los que en la actualidad vivimos, como aquellos en los que estamos en nuestro tiempo y en nuestro espacio, estrictamente hablando resultan los productos jurídicos de aquellos que tienen el poder para establecer las normas que regulan al pueblo y que regulan o desregulan al gobierno. ¿No les llama a ustedes la atención concretamente que en el caso existan normas oscuras, escasas, contradictorias o incluso intencionalmente inconstitucionales para establecer responsabilidades a cargo de los gobernantes? No, desde luego que sí. Bueno, pues yo me doy cuenta de eso, estoy escribiendo al respecto, así que tendré muchos más amigos en el gobierno que hasta ahora. Pero específicamente en el caso de nosotros, los gobernados, los que los dueños de México, los que el que manda paga y nosotros pagamos el país. Sí. Con nuestros tributos sostenemos literalmente todo. En el caso particular estamos regulados ad extremis, específicamente ad extremis, y sobre todo en condiciones de orden tributario. ¿Qué hacer para vincular las cosas? Yo postulo como constitucionalista, como jurista, como defensor de gobernados y de contribuyentes, como asesor de gobernados y de contribuyentes, y de autoridades también, que piensan que puedo aportar cosas razonables, que en el caso concreto de la buena administración pública es necesario considerarla ahora para nosotros, estrictamente hablando, sea la generación que sea, pónganle el número, porque según entiendo,
en el desarrollo febril de la mente de académicos dedicados a esto. Ya vamos en la 6ª generación de derechos humanos. Pongan la que quiera, es prácticamente un derecho humano el tributar, justamente para que lo que se haga es una adecuada conducción de la cosa pública en donde cada quien ocupe su lugar y observe sus responsabilidades. Justifican los fines extrafiscales, la existencia de tributos, para que estrictamente hablando no se sufraguen derechos, perdón, no se sufraguen gastos públicos. Y dije que iba a poner un ejemplo, aquí viene bien, abro un breve paréntesis. ¿Recuerdan ustedes aquellas, bueno, son muy jóvenes, esto en el caso probablemente no, bueno, en los tiempos de la administración del presidente Salinas de Gortari, con la subsecretaría de Paco Gil, Sí. existió un Código Fiscal de la Federación, una norma que estipulaba concretamente la existencia de multas que resultaban de la determinación en ejercicio de facultades de comprobación, fundamentalmente en visitas domiciliares de inspección o de revisiones de gabinete, a cargo de los contribuyentes que en su caso hubiesen omitido el pago de tales o cuales contribuciones, problema sustantivo, o bien inclusive multas de orden formal. Y en concreto estas tenían un fin destinados, iban expresamente por determinación de ley, de acuerdo al artículo 107, fracción segunda, si la memoria no me falla, del entonces Código Fiscal de la Federación, puedo equivocarme en el numeral, iban directamente a sufragar a los auditores. A los auditores, al equipo de auditoría que hacía esto, a los revisores. Sí, dicho de una manera sencilla, se repartían el importe de multas recaudado, ¿no? Es usted muy caballerosa, siendo dama y decente. Eso provocó jaurías encima de nosotros los contribuyentes. Me tocó defender no me acuerdo cuántos. ¿Por qué? Porque no importaba que se identificasen omisiones en el pago de los tributos que sufragara el gasto público. No importaba que los créditos fiscales relativos a lo sustancial, los impuestos que hubiesen sido observados y liquidados tal y cual, los derechos, las contribuciones, etc. No importaba que eso aconteciera. Importaba primero que se pagaran las multas. Eso permitía concretamente llegar, en efecto, a acuerdos. Entonces, por favor, estamos hablando hace 25 años atrás, 30 años atrás, todavía solo en la mente de Dios existían los acuerdos conclusivos que no operan en México, pero se podía llegar efectivamente a convenios de pago en parcialidades con determinadas reducciones, en particular de los montos tributarios relativos, siempre y cuando se pagaran las multas íntegramente. ¿Por qué? Porque se destinaban al bolsillo de los auditores. Y de ahí lícitamente, no, me retracto, legalmente, exacto, los, comillas, servidores públicos, vengo ahora particularmente filoso, los cancerberos públicos, los que en concreto hacían eso para llevarse sus multas sin importarles la recaudación, se quedaban con su dinero. Y yo postulé específicamente en defensa constitucional entonces contra ese artículo de Código Fiscal de la Federación, que eso no era gasto público. Sí, claro, eso no iba destinado a la prestación de servicios públicos verdaderos, que produjeran bienes y servicios públicos verdaderos, que provocaran el bien común. Eso iba al bolsillo específico de funcionarios fiscales en particular, interesados por su propia economía, cuyo bien personal sí era absolutamente sufragado. Sí, bien, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en ponencia de don Juan Díaz Romero, querido amigo mío, ministro ya fallecido, espero, ahora me entenderá muy bien, que haya merecido. Discutimos mucho, era un hombre magnífico, discutimos mucho y pienso que aprendimos mucho. Tuve sus votos a favor muchas veces, tuve sus votos en contra muchas veces. Espero que haya merecido el amparo del Altísimo. Ahora me entiende. Sí. Don Juan, un abrazo a donde esté. En particular, ¿qué ocurre? Específicamente la determinación de qué es gasto público es toda una institución. Hay que dedicar uno o dos o los programas que ustedes quieran, con quienes deseen, a dilucidarlo.
Porque entendiendo eso, entenderemos claramente, me parece a mí, o más claramente me parece a mí, que es un fin fiscal apropiado y lícito, sujeto, como usted me preguntaba, a principios constitucionales que no quiero denominar así. A mi juicio, equidad, proporcionalidad tributaria, destino al gasto público y legalidad tributaria, de los que ya no queda nada, gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la incapacidad del foro de plantear más inteligentemente las cosas, son derechos humanos. Hay un trabajo, a Juan le consta, que específicamente estoy preparando a propósito de eso. ¿Qué ocurre? Es operante la realidad de protección en justicia de aquel que, obligado por la Constitución, tributa para verdaderamente sufragar gasto público, no para ser robado por los disques servidores públicos que solamente para eso en función de su circunstancia de ejercicio de poder existen, cuando en particular no reciben servicios públicos de calidad y categoría, lo pongo en duda. ¿Sirve la extrafiscalidad para justificar que se haga lo que se quiera, por quien se quiera, porque dispone del poder público? Lo niego. Totalmente. Maestro, nos quedan 3 minutitos para... pero Muy está... útiles. Sí, por favor, continúe. Sí, En concreto, ¿qué podríamos decir ahora? Abreviaré, porque traigo aquí sentencias de la Corte y tal y cual. Voy a hacer preguntas. ¿Es cierto que pueden coexistir fines fiscales directamente recaudatorios para sufragar gasto público con fines extrafiscales, cumplimiento de políticas, aspiraciones públicas, desideratos constitucionales, determinaciones de planeación, de conducción de la rectoría del Estado, comillas, por parte del gobierno federal y locales mexicanos, en términos del artículo 25 de la Constitución, que junto con el 28º han sido interpretados por la Suprema Corte nuestra, en concreto como fundamento de la extrafiscalidad actual? ¿Es posible que coexistan? O más bien habría que pensar en una adecuada utilización del gobierno con todas las posibilidades que esto ocurre. ¿Qué no es mejor para cumplir con intencionanza extrafiscal directamente el establecimiento de toda la legislación, regulación y normas específicas que se hagan verdaderamente cumplir, como para que las cosas funcionen debidamente, en concreto, con la existencia de sanciones, infracciones que se castiguen? Pongo un ejemplo. En particular, el impuesto especial sobre producción y servicios grava el consumo, la producción, consumo, importación, etcétera, etcétera, de bebidas alcohólicas. En el caso particular, ahora el consumo de bebidas edulcoradas arriba de cierto grado de existencia de calorías, etcétera, etcétera. Es el IESPS la medida que ha permitido concretamente que no haya cancerosos, específicamente padecedores de EPOC por tabaquismo, materialmente aquellos que sean gordos o gordas, bofos, que me perdonen, no estoy discriminando a nadie, concretamente por consumir lo que les da su gana, etcétera, etcétera. No. Claro que no. ¿Qué ha servido? El alcoholímetro, del que no se salva nadie, ni los senadores, ni los diputados, por más que quieran abusar. Una medida administrativa directamente dedicada a que ningún conductor de vehículos automotores conduzca embriagado. En el caso particular, permiten la existencia concretamente de puntos que sirven para construir carreteras, que alguien por ese motivo decide utilizar la carretera del Sol a Cuernavaca o bien la Libre, en donde arriesga la vida, aunque es muy bonita, por evitar el pago de un precio público que derivó ya de la utilización de nuestros impuestos para construir las dos carreteras. No. Existe la libertad individual. Específicamente, el impuesto especial sobre producción y servicios que se estableció en el 20% hace ya muchos años, 2002, para proteger la industria azucarera nacional, expresamente declarado constitucional por la Corte, que los azucareros sobrevivieran frente a los productores de fructosa, que eso sucediese y que no se edulcorasen las bebidas en concreto, sino con azúcar de caña y no con otras cosas,
No, tampoco. la Corte lo declaró constitucional, abiertamente diciendo que era para proteger la industria azucarera, y yo que fui uno de los árbitros mexicanos en los asuntos específicos de CIADI que se generaron bajo el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que hasta hoy viernes, antes de que venga la siguiente trompada y se produzca alguna publicación en otro sentido y la admita, si es que es el caso, nuestro gobierno, vamos a ver qué hace Canadá, lo declaramos violatorio de los derechos de los inversionistas establecidos en el tratado, capítulo 11. No es cierto que la extrafiscalidad justifique todo. No, estamos Concluyo con eso. totalmente de acuerdo. Pues, maestro, fue un placer estarlo escuchando en este tema tan amplio, este tema tan profundo, y más de la manera en que usted lo aborda, la manera en que lo va desmenuzando muy inteligentemente desde la parte filosófica, la parte histórica, aterrizándolo ya en concreto en estos ejemplos, pues vamos a decir, vigentes, y que vemos que realmente no resulta esta aplicación extrafiscal. Y bueno, ya habrá oportunidad para un siguiente programa en donde además no solamente es el gravamen, sino las características que porta el gravamen en sí. Eso, qué pena que se haya concluido el tiempo. Nada más concluiría como Galileo. Pero la extrafiscalidad existe. Y acabo de pegar con el pie en el piso. Sí, sí existe. Sí existe, es una realidad. Y batallamos bastante con ella, tanto económicamente como jurídicamente. Sobre todo si agrede derechos humanos. Totalmente de acuerdo. Nuevamente le reiteramos nuestra gratitud por haber aceptado la invitación, maestro Jesús Alfonso Serrano de la Vega. El agradecido soy yo. Y a nuestros radioescuchas un saludo muy afectuoso, y les deseamos que sigan pasando una fabulosa tarde de viernes. Buenas tardes. En los controles estuvo Oscar Telles, hermano de Hugo. Listo, maestra. Okay. Es que me equivoqué la vez pasada y le dije a Hugo Telles y se moría de la risa ahí, por eso le